Bendiciones, bendiciones. A regreso al canal Cripto Rico Latino. Vamos a mirar el precio de Fake Token otra vez. Muchas gracias a todo el mundo por el soporte. Tengo mucha gente de Venezuela, un saludo a Venezuela. Y vamos a ir delante aquí. Ojalá que ustedes no perdieron la posición de ustedes y están aprendiendo suficiente de aquí, de mirarlo, las velas y cómo se mueven adentro de los canales. Y ojalá que te está dando más seguro en no salirte de tu posición, porque por eso ellos bajan el precio, para asustarte, y entonces tú empiezas a vender paniqueando y con sentimiento y pierdes la posición tuya. Y te estoy diciendo, si ustedes pueden esperar y aguantar, sigue aguantando el Fake Token. Si ustedes están haciendo cambios de la bolsa, subiendo y bajando, ojalá que ustedes están pensando tomar mi curso. Tú sabes, tengo mi alerts de The Money Bag Alerts, y es un grupo privado que yo tengo ahí ayudando a la gente cuando entrar, cuando salir, y estamos haciendo profetas o profits de la ganancia de 700% y muchas cosas así. Si ustedes quieren mirar eso, están ahí en un grupo privado que yo tengo en Discord. Y si tú entras en el grupo, el curso mío va a ser mitad precio si tú entras ahí. Pero como quiera, vamos a ir delante, vamos a mirar lo que está pasando. La última vez bajamos bien, tú sabes, aquí sacaron mucha gente de la posición. La gente empieza a paniquear, vender todo y mira lo que pasa rapidito. Aquí cuando subimos, rompimos el canal aquí, porque aquí cuando jaló para atrás, cuando rompimos este canal, ya esto se hizo un soporte de darte de cuenta aquí. Subimos, ya tú sabes que nosotros estamos subiendo. Ahora vamos para romper esto. Ya en la otra página, en los PooCoins, tú puedes mirar que ya rompimos los 7, ya está casi 6-9, pero este está más seguro de hacerlo aquí en los FedEx Exchange. Y nada más quiero que usted empiece a mirar, darte de cuenta cómo están las cruces ahora. Tú sabes, si tú eres una persona que está haciendo los cambios de bolsa, entrando y saliendo, tú sabes, esto es una manera que tú tienes que mirar. Ya el precio está más de comprado, ¿verdad? Y puede seguir subiendo si empieza, de momento mucha gente empieza a entrar, pero darte de cuenta que siempre el precio te va a enseñar los soportes y a dónde rejectan el precio. Cuando sube y cuando baja, que cuando bajó, que es más alto que la última vez, y otra vez cuando subió aquí y bajó, esta vez es más alto que la última vez. Eso es normal para las velas que suben y bajan. Esto no va a seguir subiendo para siempre. Ahora, como ahora, pegamos aquí. Tú ves que aquí rejectan el precio mucho. Cuando rompen así de momento, pero no aguanta, eso rompió falso. Y darte de cuenta que puede ser que puede estar virando el precio, porque cuando, te voy a enseñar algo también, cuando la vela tiene el palito aquí encima, es como, como empujándolo para abajo. Vamos a mirar qué va a pasar aquí. Aquí las cruces se están separando mucho. Ya ustedes saben que estamos perdiendo el momento um, de comprar. Y también, pero si te das cuenta, mira la línea azul, está bien separada de la blanca. Puede ser que seguimos para arriba, pero darte de cuenta que aquí y aquí esto es un principal. Y acá arriba que rejectan el precio. Y mira, aquí otra vez. Y también aquí. Perdón. Hay algo ahí y tenemos que pensar y estar pendiente que estos son áreas en donde rejectan el precio, y si tú eres alguien que están haciendo cambios o cambios de bolsa y el precio baja otra vez hasta aquí, estar mirando que cuando baje, que es más alto que esta vez cuando bajado aquí, y cuando está subiendo otra vez, que eso es lo que va a pasar, va a bajar un poquito más alto que este y hacer un soporte, puede ser que aquí o aquí mismo, y subir para arriba, pero nada más sigue mirando cómo está subiendo y bajando. Va a seguir subiendo y bajando, pero no te paniquees de tus posiciones. Y también ya mismo esto va a borrar un cero, puede ser que 2 ceros. Todos los criptomonedas, el fin de año va a ser tremendo, de verdad. Ustedes tienen que esperar. Verá cuando todo el mundo empieza a comprar regalos y los gift cards y tú sabes, Black Friday. No sé si ustedes tienen eso, en donde hay un día especial en donde venden toda la televisión y todo eso. Cuando todo el mundo está ese tipo de comprar, y hasta toda la música que están escuchando es de Crisma y regalos, todo el mundo va a empezar, tú vas a ver mucho dinero entrar aquí también, ¿ok? No pierdes tus posiciones. Si ustedes quieren saber de otra moneda, me dejan saber también, me dejan saber si quieres tomar el curso de cómo mirar las velas y otro
indicators que yo uso también, que me ayudan a mirar los precios y saber cómo se está moviendo, ¿ok? So, cada vez cuando ustedes ven de un momento que baja así, tú sabes que hay una posición que tú puedes comprar, y también mirando, tú sabes, las crucecitas que están cerca, y ahora que cruzamos, ahora estamos subiendo ahora, ojalá que seguimos subiendo, pero cuando bajamos un poquito no te paniqueas, porque ya tú sabes que te tiene que enseñar que el movimiento de las velas de precio todavía está subiendo. Cuando baja, que cuando baje, que es más alto que esta vez que esta vez, perdón, y que eso te va a seguir enseñando que estamos subiendo. So, gracias a todo el mundo por el soporte en Twitter y en los comentarios y de todos los países. Me da razón a seguir haciendo los videos. So, si a ustedes les gustan los videos, por favor sigue poniéndole like y hablando en los comentarios, ayudar uno al otro a mirar, tú sabes, y aprender. Mira lo que estamos aprendiendo. Mira, siempre está pasando esto. Mira, rejectaron el precio aquí, aquí, aquí. Y aquí otra vez cuando rompimos, aquí hicimos el soporte. So, aquí estamos aprendiendo mucho. Ojalá que ustedes, tú sabes, están tomando el tiempo en los videos para aprender esto, porque en verdad te puede ayudar. Y si estás tomando un poquito de problemas para aprenderlo, me dejas saber y yo te ayudo para que empieces a hacer dinero aquí, porque sí se puede, ¿ok? So, hasta la próxima, ¿ok? Los vemos.